Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional sobre Derecho y Literatura en América Latina. Este es nuestro primer día. Ya estuvimos presentes escuchando mesas interesantísimas y ahora toca el turno para cerrar con broche de oro este primer día de nuestro Congreso, escuchar al doctor Jorge Rollero, quien nos va a hablar acerca de la interpretación de textos de derecho y literatura, para lo cual me voy a permitir leer una brevísima semblanza curricular. El doctor Jorge Rollero es abogado, licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía también por la misma universidad y por la Universidad de París 4 Sorbona. Es investigador asociado de los archivos Husserl de París, investigador de la sección Fenomenología y Hermenéutica del CEP de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Es investigador adscripto al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja. Es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Es docente e investigador categoría 3 de la UBA. Es profesor a cargo del Seminario de Doctorado Derecho y Literatura, Problemas Fundamentales. Es profesor adjunto a cargo de las materias Hermenéutica y Nociología de la USAL. Es además profesor adjunto de la materia Fenomenología y Hermenéutica de la UCES. Es profesor adjunto a cargo de la materia Derecho y Literatura. Sin lugar a dudas, tenemos entre nosotros un grandísimo experto para engalanar este segundo Congreso Internacional sobre Derecho y Literatura. Yo les pido que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Jorge Rollero. Bueno, muchísimas gracias por estas generosas palabras. Bueno, los saludo. No sé quiénes de ustedes, levanten la mano, quiénes estuvieron en los cursos de los días anteriores. ¿Alguno? Bueno, genial. Y contamos también con la presencia de Diana Osmara. ¿Cómo estás? Bueno, lo que vamos a intentar es hacer un cierre de todos esos temas que estuvimos trabajando a partir de una reflexión sobre Borges, sobre la obra de Borges y sobre lo que él propone o puede extraerse de su obra respecto, su potencial respecto de este cruce con el derecho, ¿no? Bueno, voy a partir de una frase de mi admirado José Calvo González. No es una frase de él, sino es una frase que él toma de Borges de una entrevista y que ya la mencionó Gonzalo Ana hoy en la presentación del libro, ¿no? Dice Borges en una respuesta en una entrevista: quizás los expertos en derecho, a los que no les interesa la literatura, tengan miedo de que sus alumnos lleguen a la conclusión de que sus libros son en realidad literatura fantástica. Sin embargo, la literatura es necesaria para desarrollar especialistas en derecho más avanzados, ¿no? Estas palabras expresan cierto temor de la ciencia jurídica al cruce interdisciplinario, ¿no? Lo habrán experimentado, cierto recelo o desconfianza quizás por parte de la dogmática jurídica respecto de ese cruce interdisciplinario con la literatura, ¿no? Pero ¿en qué sentido podría ser posible que una obra jurídica, una ley, un código sea considerado literatura o pueda prestarse a la confusión de la que habla Borges? Y por otro lado, ¿por qué Borges sostiene que el estudio de la literatura puede ayudar a desarrollar especialistas en derecho más avanzados? Bueno, en primer lugar, lo que podemos decir es que hay algunas cuestiones compartidas por ambos ámbitos. Tanto el derecho como la literatura prescriben el cumplimiento de una norma, ¿no? Por más extraño que esto parezca, no solo el derecho prescribe el cumplimiento de una norma, sino también la literatura.
los operadores jurídicos y los operadores literarios deben acatar las leyes existentes. ¿Lo hacen del mismo modo? ¿Cuál es la norma literaria que tienen que aceptar un escritor? Bueno, vamos a hablar de esos temas. Y en segundo lugar, el derecho comparte con la literatura el carácter textual. Todo acto jurídico es un texto en términos derridianos, es decir, está sujeto a la interpretación. ¿Opera del mismo modo la interpretación en el campo literario que en el campo jurídico? Bueno, también vamos a hablar de eso, un tema que también se habló hoy durante la primera jornada del Congreso. Para buscar una respuesta a estos interrogantes, efectivamente, Borges, el operador literario más importante probablemente del siglo XX de Argentina, vamos a decir para no hacer la fanfarroneada del argentino, pero un importantísimo escritor latinoamericano, uno de los importantes, ¿no? Mi hipótesis es que la Operación Borges, lo que podemos llamar Operación Borges, puede servir como modelo de lectura e interpretación no solo en el campo literario, sino también en el campo jurídico. El escritor argentino escribe leyendo a través de un procedimiento que propongo llamar de invención, en el que se combina la creación con el descubrimiento. Hay 5 aspectos de lo que podemos llamar invención de Borges, en los que me interesa que reparemos. Uno es su noción de literatura, otro es la operación literaria que él pone en juego. Todos estos aspectos van a servir para iluminar la problemática jurídica. Llegaremos a eso. El tercer aspecto es la relación entre literatura y ley. El cuarto es el vínculo entre literatura y política. Y finalmente, la idea de lectura como traducción. Son 5 cuestiones en las que me voy a detener y respecto a las cuales propongo reflexionar. ¿Sí? Bien. Empecemos por la primera, ¿no? Lo que podríamos llamar la concepción borgiana de la literatura. Puede pensarse que la obra de Borges está animada por la pregunta, por el intento de responder a la pregunta, ¿qué es la literatura? ¿Se acuerdan que yo les dije en el primer día, el primer día del curso, que íbamos a pensar la pregunta, ¿qué es la literatura? Para ver si eso puede clarificar qué es el derecho. Bueno, la obra de Borges es el intento de responder qué es la literatura. Esa pregunta podemos pensar como la pregunta que anima su obra, ¿no? Responder ese interrogante. Es más, sostener esa pregunta es la única forma de hacer literatura para Borges, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer literatura es poner en cuestión constantemente a la literatura. Eso hace Borges en todos sus cuentos. ¿Han leído a Borges? Debería haber empezado por ahí. ¿Sí? ¿Qué leyeron? La casa de Asterión, dijeron por ahí, ¿quién? Levante la mano. La casa de Asterión. ¿Qué te pareció? Ujú. Vos no estuviste los cursos los días anteriores, ¿no? ¿Recuerdan que trabajamos en la casa de Asterión? ¿Alguien más lo leyó? Sí, por ahí atrás. Hay un paralelo con el nuevo abogado, ¿no es cierto? Sí, leíste el nuevo abogado. Bien, bueno, en fin. Hay un gesto de interrogación respecto
de los procedimientos literarios. Vamos a profundizar en esto para que se entienda mejor. La obra de Borges pone en práctica, anticipa muchos de los avances de la teoría literaria del siglo XX. Voy a citar las palabras de una especialista argentina en Borges que se llama Josefina Luttmer. Quizás la conozcan, muy recomendable. Hay un libro sobre la gauchesca, sobre la literatura gauchesca, que es casi fundamental para los estudios literarios. Dice Luttmer, Borges nos hacía leer sus textos desde adentro, como joyas, desmontando y deconstruyendo cada una de sus vibraciones, irradiaciones y movimientos, cada uno de sus procedimientos, cada uno de sus problemas lógicos y verbales. Es un miniaturista que pide una lectura de miniatura, es decir, una posición de lectura precisa fundada en una teoría literaria, la de la autonomía de la literatura del siglo XX, la de los formalistas rusos, los estructuralistas, también la lectura adorniana o frankfurtiana y postestructuralista intertextual. Todas esas ideas que van a trabajar las teorías literarias del siglo XX están en Borges. Borges se pregunta, como Shklovsky, ¿se acuerdan qué es que preguntaba Shklovsky? ¿Qué buscaba el formalismo ruso que vimos ayer? Vimos muchas cosas ayer. Sí, dale. Sí, buscar hacer de los estudios literarios una ciencia. ¿Y cómo se logra eso? Sí, genial. Bueno, en Borges hay algo de eso, ¿no? La literatura es un procedimiento, es una construcción, es un artificio, ¿no? Borges va a buscar esa esencia de la literatura, pero bueno, para inmediatamente advertir que en esta no existe, que no hay una esencia de la literatura, que la literatura está en un modo de leer, ¿no? En palabras de Borges, les leo sus propias palabras, una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída. Si me fuera otorgado leer cualquier página actual, esta, por ejemplo, como la leerán en los años 2000, o sea, ahora, yo sabría cómo será la literatura del año 2000. Fíjense qué elocuente, de qué modo elocuente Borges dice esto de que la literatura está en el modo de leer y no en el texto, ¿sí? Sobre esto hablamos bastante, no sé si quieren comentar algo. Eh, Borges pone en práctica esta idea, ¿no? La literatura está en la recepción, en el modo en que un texto es leído como un texto literario y no en algo que esté presente en ese texto, ¿no? Bien, por supuesto esta idea queda plasmada cabalmente en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, porque ni el contenido, ni la forma, ni ambos en conjunto alcanzan para darle a un texto el estatus de literario. Por eso Borges puede decir en ese cuento, el texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. No sé si se entiende, esto lo charlamos también en uno de los días anteriores. Si se entiende esta apuesta de Borges tan extrema para dar cuenta del modo en que la literatura depende del contexto de recepción. El cuento dice irónicamente, casi irónicamente, que el texto de Pierre Menard, que es exactamente igual al Quijote de Cervantes, es mucho mejor que el de Cervantes. ¿Por qué es mucho mejor? Ayer estaban mucho más participativos. Ahí atrás, dale. No, yo sé que. ¿Cómo? Perdón.
Yo sé que sobre ese tema hablamos ayer, pero no es, digamos, hablamos de la importancia del aspecto formal cuando hablamos de los formalistas. Pero en este caso hay un paso más. No importa ni la forma ni el contenido. Acá lo que importa es el contexto de recepción. Sí, ahí vi que levantaste la mano. Adelante. Sí, sí, por supuesto que es una exageración de Borges, ¿no? Es una fantasía. Pero lo que él quiere decir es que los contextos de recepción son determinantes para la literatura, ¿no? Y que ahí es donde se juega lo literario, ¿no? Bien. Insisto, ¿por qué? Porque la literatura está en el modo de leer, en un modo que se va modificando en el tiempo, en los diversos contextos sociales e históricos en los que se inscribe el texto. Ha habido autores, escritores que en su tiempo no les fue bien con sus obras y que luego fueron recuperadas y valoradas, ¿no? En filosofía está el caso de Spinoza, ¿no? Spinoza no fue entendido en su tiempo y tuvo que esperar bastante para que hubiese una recepción que valorara su obra. Y es por este motivo, por esta ausencia de una esencia que permite una estabilización, que es necesario cuestionar la literatura permanentemente, pero no meramente en el modo de la transgresión, sino en este modo de la invención, ¿no? Como una institución, transformación, producción de algo nuevo, eh, pero en el sentido de un develamiento de algo que ya se encontraba allí, ¿no? A eso refiero con la idea de invención, ¿no? Derrida dice que el concepto de invención distribuye sus dos valores esenciales entre los dos polos, entre los dos polos del constatativo y del performativo, ¿no? Por un lado, la invención implica descubrir, develar, manifestar, decir lo que es, y por otro lado, producir, transformar, instituir. Inventar es hacer aparecer algo invisto, algo que pertenece a lo invisible, pero que reclama volverse visible, que ya se encontraba allí bajo el modo de la latencia, pero que ahora se vuelve patente, ¿no? Y Borges inventa, efectivamente, porque hace algo más que preguntarse por la literatura. Su obra crea una literatura al descubrir la lógica de su relación con la ley. Es más, podríamos decir, Borges deviene la literatura para la literatura argentina, ¿no? La operación Borges hace que Borges mismo se convierta en la literatura. Como dice Luthmer, él fue y sigue siendo para nosotros la literatura. Cuando la ecuación lengua-ley de Borges pueda ser hostigada por otra justicia, habrá cambiado la historia y la literatura argentina. De algún modo seguimos escribiendo con o contra Borges. Borges nos define qué es la literatura y define un código de lectura que seguimos utilizando de alguna manera, ¿no? La pregunta que se hacen algunos escritores y algunos comentaristas es cómo salir de Borges, ¿no? Una operación tan exitosa que lo colocó a él en el centro del canon, cómo salir de Borges, ¿no? La leyenda dice que Witold Gombrowicz decía, un escritor polaco argentino,
que había que matar a Borges, ¿no? Y Nicolás Rosa, un teórico de la literatura, en un gesto menos extremo, dice que habría que empezar a olvidar a Borges, ¿no? Aunque escribir hoy implica escribir con o contra Borges, ¿no? Bueno, pero ¿en qué consiste esa operación Borges, no? La operación Borges, bueno, podríamos comenzar a explicarla a partir de la teoría de los dos linajes que propone Ricardo Piglia. Estaría bueno, no hay manera de que yo escriba algo, ¿no? Todos estos nombres, si no. Bueno, Ricardo Piglia. ¿Le suena el nombre? Oh, sí. Bueno, él tiene. ¿Eh? Vamos a ver si podemos. No, bueno, pero no quiero complicar, no, no importa. Si digo los nombres, los puedo deletrear, si no. Piglia. Bueno, Piglia tiene un famoso texto en el que habla de los dos linajes de Borges, ¿no? Ustedes saben que Borges era el hijo de un señor Borges que amaba la literatura y sobre todo amaba la lengua inglesa. Y su madre era una mujer que pertenecía a la aristocracia argentina, a una familia tradicional, una de las familias fundadoras de la Argentina. Entonces, en un texto que se titula El idioma de los argentinos, de Piglia, no, perdón, de Borges, eh, Borges utiliza una expresión que se puede aplicar a sí mismo, ¿no? Borges es enciclopédico y montonero, ¿no? Es decir, esos son sus dos linajes, ¿no? Por un lado está el culto es la interpretación de Piglia respecto de las propias palabras de Borges. Ah, un montón, un montón. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. ¿Se ve? Bueno, bueno, genial. Claro, porque por un lado está el culto a los libros, por supuesto, pero también en la obra de Borges van a encontrar ese culto al coraje, ¿no? Esa admiración de Borges por esos personajes aguerridos, ¿no? Por el gaucho, por el guapo, ¿no? Y eso atraviesa y define su obra. ¿En qué sentido? Bueno, por supuesto, en principio uno podría decir que Borges está más cerca de la herencia paterna, ¿no? La impronta del padre es la de la literatura. Pero la herencia materna, que es la de las tradiciones argentinas, también está presente, a pesar de que Borges era un crítico, ustedes saben, era un crítico del tradicionalismo, de lo que él llamaba el color local, ¿no? En El escritor argentino y la tradición, Borges dice, el culto argentino del color local es un reciente culto europeo que los nacionalistas deberían rechazar por foráneo, ¿no? Esto de buscar el color local no es local, decía Borges irónicamente, ¿no? Pero además, y principalmente, la literatura se caracteriza por su literatura, ¿no? Por una oposición a todo tipo de tradición. La literatura se construye para Borges traicionando la tradición, ¿no? Y sin embargo hay una huella materna en su obra, ¿no? Que tiene que ver con esto, con ese culto al coraje, como un tema recurrente en todos sus textos, ¿no? Y que por otro lado se traduce también en una actitud de él combativa, ¿no? Borges también, ¿no? Tendemos a asociarlo con ese personaje temeroso que admiraba a los guapos, pero que él nunca hubiese aceptado ese duelo, por ejemplo, en El Fin, ¿no? Ahora, Borges es quien lleva a cabo la operación Borges, en la que hay presente un talante combativo, ¿no? Borges combate, ¿con quién? Con todos los otros escritores, ¿no? Así se convierte en Borges. Borges es consciente que el cambio en la literatura viene de los márgenes, ¿no?
Para hacerse un lugar en la literatura argentina, no hay que escribir como los autores consagrados, hay que desafiarlos, ¿no? Borges los desafía. Para enfrentarse a Lugones había que sostener la bandera de la literatura marginal, de los géneros menores, ¿no? Este es el interés de Borges por Carriego, dice Sarlo, Beatriz Sarlo, otra comentarista de Borges. Esa fue Sarlo, que sabe lo que iba a decir yo después de ella. Se pasó de bando, de grande. ¿Saben quién es Beatriz Sarlo? No. Bueno. Bueno, ella dice, Carriego es el texto anterior a sus propios textos. Escribió lo que Borges no iba a escribir jamás, pero que necesitaba como punto de partida del cual podía armar, desde el cual se podía armar una teoría de la literatura en Buenos Aires. Borges inventa, fíjense esto, inventa sus precursores para poder avanzar desde esas orillas de las que habla Sarlo, ¿no? Sarlo tiene un libro que se llama Borges, un escritor de las... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un escritor en las orillas, es decir, en los márgenes, ¿no? En un ensayo sobre Kafka, dice Borges, el hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado. Fíjense, ¿no? Él elige, eso es parte de la operación Borges. Él elige quiénes son sus precursores. ¿Se puede hacer eso? Bueno, como Shklovsky, Borges sabe que la historia de la literatura no sigue una línea recta, ¿no? Esto lo vimos. No se rige por relaciones causales. Shklovsky dice, bueno, quizás no vimos este aspecto, Shklovsky tiene una frase interesante. El curso de la sucesión de las escuelas literarias, en la sucesión de las escuelas literarias, la herencia no pasa de padres a hijos, sino de tíos a sobrinos, ¿no? Hay algo que no es lineal ni causal, ¿no? Y de eso es algo de lo que la operación Borges da cuenta, ¿no? Pero, ¿qué implica para un escritor entonces instalarse en el campo literario? Bueno, para que un texto pueda ser leído como literatura, algo de lo que dijimos antes, debe cumplir de algún modo con la ley vigente, ¿no? Debe escribir algo que pueda ser reconocido como literatura, ¿sí? ¿Reconocido de qué modo? Por la ley que viene rigiendo en ese momento lo que es o lo que no es literatura. Pero seguir el canon sin más, seguir lo que dice esa ley de la literatura, te convierte simplemente en un epígono de lo que ya existe, ¿no? En un repetidor. Nunca vas a ocupar un lugar central. Borges advierte desde sus primeras obras que para hacer literatura hay que inventar la propia ley. En este sentido, eh, el pensamiento de Borges está de acuerdo con las ideas de Derrida, ¿no? Derrida dice, ¿qué sería una literatura que no fuera sino literatura? No sería ella misma si fuese ella misma. En el instante inaprensible donde ella juega a ser la ley, una literatura trasciende la literatura, ¿no? La literatura está condenada de algún modo a una errancia descentrada, ¿no? A vivir fuera de sí misma, dentro y más allá de la ley, ¿no? Eh, Hay una especie de ley de indeterminación, ¿no? La literatura permanece inaprensible, inobjetivable, y es esa tensión irreductible la que la mantiene viva. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué demandamos de la literatura y del arte en general para que tenga interés, para que podamos decir que se presenta con ella una experiencia estética, artística, literaria?
le pedimos que haga algo nuevo, ¿no? Se valora la novedad en el arte, ¿no? Si uno repite exactamente lo que ya se hizo, pareciera que no es suficiente. Ahora, no puede ser una novedad absoluta. La novedad absoluta no sería reconocible, ¿no? Hay un juego con la ley. Nuevo, pero no tan nuevo. Por eso Borges dice que puede hablar de una inminencia de una revelación que no se produce. La literatura parece jugar con eso, ¿no? Parece ser la inminencia de una revelación que no se produce. La literatura parece no poder hacerse presente, pero sin embargo darse de algún modo, ¿no? Su existencia se da de ese modo epifánico, efímero quizás, ¿no? Con la potencia de un instante de revelación, ¿no? Hay otra frase genial de Borges, ¿no? La literatura es como esa hora de la tarde en la que la llanura está por decir algo. La llanura, nosotros tenemos la pampa, ¿no? Esas extensiones eh, de, en las que no hay nada. ¿De qué? ¿Decís? De planicie y de este, lontananza. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente, ¿no? Esa hora de la tarde en la que la llanura está por decir algo, nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una música. Para lograr esa aparición, la literatura tiene que alzarse contra la ley. La literatura es antinómica, pero lo es en cumplimiento de su propia ley de permanecer, mejor dicho, de permanente sustracción respecto de la ley, ¿no? Hay una ley de sustraerse a la ley, ¿no? Bueno, eso por un lado. Veamos otro de los aspectos que mencionamos como propios de esta operación de Borges, ¿no? Esta relación con la ley nos permite hacer una lectura política de su obra, ¿no? No sé si ustedes saben, la recepción de la obra de Borges en Argentina tuvo dos etapas, ¿no? Dos momentos. El primero se dio en la década de los años 50 y está atravesado por la crítica a las ideas políticas eh, que defendía la persona histórica de Borges, ¿no? Eh, la generación de la revista Contorno, por ejemplo, criticaba a Borges justamente por sus ideas políticas y sostenía que su producción literaria era un simple ejercicio retórico, ¿no? Adolfo Prieto, por ejemplo, decía, el caso Borges nos podría brindar al menos estos dos axiomas. Ingenio, erudición y un estilo excelente no garantizan una gran literatura. Y punto dos, dice Prieto, ¿no? De esta generación de la revista Contorno, sin conocer previamente el itinerario, nadie debe emprender un viaje. Un arte y una literatura sin contenido, un artista y un escritor que no tiene qué decir, aunque esté exquisitamente dotado para la expresión, aparecen en el seno de los países archisaturados de cultura, vacíos de sustancia vital, decrépitos. Bueno, esta es la crítica de Contorno a Borges en los 50, ¿no? ¿Qué es lo que no advierte? No advierte el contenido revolucionario presente en el trabajo formal de Borges. Contorno era una revista de izquierda, ¿no? Y Borges era un reaccionario de derecha, repetía, incluso llegó a defender a la dictadura militar en Argentina, ¿no? Después se retractó, ¿no? ¿Qué es lo que esta crítica de Contorno no advertía? Cierto contenido revolucionario que se encuentra en su trabajo formal, por un lado, y no distinguía al Borges empírico, histórico, que adoptó una ideología política reaccionaria, pero de su obra, ¿no? y de su literatura, ¿no? Y esto es lo que sí advierte la segunda recepción. Ese es el segundo momento en Argentina, ¿no? La segunda recepción de su obra, practicada, bueno, por Piglia, Sarlo, Molloy, Ludmer, Enrique Pesoni.
Ellos advirtieron el potencial político presente en el texto borgiano. Dice Sarlo, cuentos que según todas las reglas pertenecen a la más pura tradición de la literatura fantástica, examinan las condiciones de existencia de una sociedad y presentan en situación narrativa organizaciones institucionales fundadas en la opacidad del poder, en la arbitrariedad o en el despotismo. Incluso en el nivel del contenido, dice Sarlo, hay denuncia y hay política y hay algo interesante para leer. Enrique Pesoni, respecto del tema del traidor y del héroe y de la forma de la espada, dice lo siguiente: ambos relatos exhiben procedimientos que se cargan fuertemente de valoración ideológica. Ahora bien, esa valoración ideológica está recortada siempre o contra las formas de conocimiento o contra convenciones y normas narrativas institucionalizadas. Bueno, ahí tenemos el aspecto revolucionario de su forma, ¿no? De la forma de su literatura. La literatura borgiana entonces tiene ese doble aspecto para esta segunda recepción, ¿no? Pero detengámonos un poco más en ese talante revolucionario, ¿no? Borges inventa un nuevo modo de leer. Él dice en una frase famosa, que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me enorgullece lo que he leído, ¿no? Y uno diría, Borges va a decir eso, que es el más grande escritor que hay. ¿Qué significan esas palabras? Parece que es una especie de abuso de humildad, una ironía. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es una clave para entender su concepción de la literatura, ¿no? Borges escribe leyendo. Borges sabe que está todo escrito, que la creación solo puede consistir en descubrir una nueva posibilidad de combinación de lo que ya está escrito, ¿no? De esto hablamos también. Ya hablamos en clases pasadas. Eh, Escribir para Borges es leer a contrapelo, leer lo no escrito, o leer en lo escrito lo que aún no ha sido leído, ¿no? Eh, Dice Daniel Link, otro profe de literatura, que Borges pone en juego un mecanismo de lectura que se caracteriza por la sospecha permanente. Siempre se puede leer otra cosa en el texto, ¿no? Sarlo dice que cuando Borges lee a Carriego, siempre está buscando leer de manera desviada, buscando solo lo que le sirve, sin ningún respeto, fíjense, esta frase es interesante, sin ningún respeto por los sentidos establecidos. Borges eso lo hace claramente. Por ejemplo, Borges habla de filosofía, ¿no? Muchas veces se destaca ese aspecto, ¿no? Intelectual, filosófico, profundo de Borges. Pero Borges no hace ninguna lectura canónica de los filósofos que menciona. De hecho, cualquier especialista en los filósofos que Borges menciona lo corregiría fuertemente a Borges. A Borges no le importa. Borges va contra todo sentido establecido. Borges hace una lectura pensando, insisto, en eso que yo propongo pensar como lo que anima su escritura, que es responder a esa pregunta: ¿qué es la literatura? Y al no reducir lo que lee a los sentidos establecidos, Borges no reduce el presente a lo que es. Borges acepta que en el presente también hay una posibilidad latente que reclama ser desplegada, ¿no? En ese sentido, bueno, hay una escritora que se llama Susan Buck-Morss, que escribió un libro sobre Walter Benjamin, y ese libro se titula Walter Benjamin, escritor revolucionario, ¿no? Borges es un escritor revolucionario en este sentido, ¿no? En el sentido en que cree que hay algo en ese presente que no ha sido todavía manifestado y que puede manifestarse, ¿no? Así como decía Benjamin,
respecto de, de la presencia de los reclamos del pasado, de las generaciones vencidas, como parte del presente, ¿no? La lectura borgiana, el escribir leyendo, implica priorizar, digamos, la posibilidad respecto de la efectividad, ¿no? Borges lee descartando la búsqueda de la intención del autor, esto lo hablamos, no le interesa el querer decir del texto, más bien, digamos, no le interesa kantianamente qué debe decir el texto, sino más bien spinozianamente qué puede un texto, cuáles son las lecturas posibles que pueden hacerse de un texto. Ahora, esas lecturas posibles no son arbitrarias, no dependen del arbitrio del lector, sino que se inscriben en un contexto que las limita. Y lo que limita ese contexto para Borges es esta pregunta por la literatura. Lo que Borges busca solo lo que le sirve, porque busca lo que le sirve para hacer literatura. Benjamin tiene un texto que se titula El autor como productor. Y allí analiza el teatro de Brecht. ¿Conocen el teatro de Brecht? No. Bueno. El teatro brechtiano se caracteriza por una operación que tiene que ver con la interrupción de la acción, ¿no? Lo que se conoce como lo que propone Brecht llamar el Verfremdungseffekt, el efecto de distanciamiento. El efecto de distanciamiento genera en el espectador una toma de conciencia respecto de lo que ve. El teatro de Brecht interrumpe el código de ficción. De repente le habla al público. Y entonces se genera el efecto de distanciamiento, ¿no? Que para Brecht, que es un escritor marxista, un artista comprometido políticamente, él entiende que ese efecto de distanciamiento genera una conciencia respecto de lo que está viendo, ¿no? El espectador, ¿no? Y lo moviliza a la acción. Bueno. La acción, la ilusión teatral es interrumpida por medio de ese procedimiento que muestra el montaje, ¿no? Por supuesto que hay una distancia entre las ideas políticas de Brecht y de las de Borges, pero en Borges hay una interrupción similar, en el sentido de que Borges siempre está mostrando en sus ficciones los hilos de la trama. La literatura de Borges muestra que la literatura es un procedimiento, es un artificio, todo el tiempo lo está mostrando. La literatura es una permanente reflexión sobre la literatura y en los cuentos de Borges encontramos esa interrupción de la acción permanentemente, ¿no? En el cuento del traidor y del héroe, la acción, dice Borges, transcurre, o ha transcurrido, mejor dicho. Se superponen los planos, los narradores, la narración que permanece en un estado hipotético, ¿no? Un argumento imaginado que escribiré tal vez, y lo está escribiendo. Hay un montaje de citas, de reflexiones formales que interrumpen la narración lineal, ¿sí? El código de ficción. Si en la mitad te habla el narrador y te dice que está diciendo eso por tal o cual motivo, te interrumpe la lógica de la ficción, ¿no? La forma en este sentido se vuelve revolucionaria. La historia y la biografía son contenidas en el espacio literario. Borges desdibuja ciertos límites, ¿no? Yo les, si tenemos tiempo vamos a leer ese cuento. ¿Conocen el cuento El tema del traidor y del héroe de Borges? No. Bueno, si tenemos tiempo lo vamos a leer y si no se los pasamos para que lo lean.
existe una política literaria borgiana que pone en evidencia el carácter artificial y construido de todo relato y de todo texto. Y, por otro lado, también el contenido político de las interpretaciones de la historia y la posibilidad siempre presente de hacer otras lecturas, ¿no? Todo esto se lee con claridad en ese cuento. Pero ¿cómo es posible develar esas posibilidades del texto, eso que puede el texto? ¿Cómo funciona esa operación de lectura de Borges en la que se inventa un modo de leer y una literatura, en definitiva? Bueno, podríamos pensarlo a través de la idea de traición. La revolución implica una traición. Todo levantamiento contra una tradición hegemónica se afirma en una traición a esa tradición. En el tema del traidor y del héroe, Kilpatrick, el personaje puede ser un héroe porque fue un traidor. Es el mártir de la causa irlandesa a partir de su conspiración contra ella, ¿no? Su ejecución se vuelve instrumento, dice Borges, para la emancipación de la patria. Pero esta misma paradoja la encontramos de modo muy claro en las tres versiones de Judas. Ese lo deben conocer, ¿no? Nadie leyó las tres versiones de Judas. Bueno, están todas en un librito muy bueno que se llama Ficciones. Todos los textos de los que estoy hablando, o buena parte de los que estoy hablando, les recomiendo para hoy a la noche. Lean Ficciones de Borges. Las tres versiones de Judas son tres lecturas de Judas, ¿no? Uno podría considerar, dice Borges, por supuesto, el Judas histórico es el gran malo de la película, porque lo traiciona a Jesús, ¿no? La lectura clásica. Habría una segunda posibilidad, una segunda versión de Judas. Esa misma traición, ¿no? Bueno, Judas quizás era consciente de lo que estaba haciendo y era consciente de la necesidad de su rol en el plan salvífico. Y entonces, de traidor pasa a ser un héroe. ¿Por qué? Porque es aquel que es capaz de aceptar el peor de los castigos, el infierno. Traicionar a Jesús implica una pena, una cadena perpetua. Hay algo heroico entonces en Judas, dice Borges, ¿no? Esta es la segunda versión. Tercera versión, algo más que heroico. Sin Judas no hay salvación. El salvador de la humanidad es Judas. Tercera versión. El que traiciona a Jesús es el verdadero salvador. Bueno, por supuesto, es un cuento de Borges. No se escandalicen. Pero muestra esa pluralidad de lecturas de la que hablaba antes, ¿no? Y esa complejidad de esa lógica de la traición. Que no es un elogio a la traición, pero sí es un modo de acercarse a esta operación que implica romper con lecturas establecidas, ¿no? En el segundo nivel del cuento, del tema del traidor y del héroe, en el nivel de la historiografía de Nolan, ahí aparece la verdadera intención de Borges, ¿no? Nolan, ya lo van a leer, o veremos si lo podemos leer, trabaja sobre la historia y lo que hace es mostrar cómo la historia está construida. La historia es una ficción más. El procedimiento de Borges sobre la tradición literaria argentina es el mismo. La historia es una construcción ficcional sobre la que se puede operar, como Borges opera sobre la literatura argentina. Conspira contra la tradición imperante. Dice Deleuze, el filósofo. No sé cuál otro me faltó. Bueno, Deleuze dice que
traicionar a su reino, a su sexo, a su clase, a su propia mayoría. ¿Acaso hay otra razón para escribir, traicionar también a la escritura? Es decir, tener esa actitud crítica radical, tener una absoluta falta de contemplación, una irreverencia respecto de los sentidos establecidos, ¿no? Como decía Sarlo. Eso es la invención de Borges, la construcción de Borges, ¿no? Deleuze dice, traicionar es crear, ¿no? Por eso la invención de Borges es un doble genitivo, ¿no? Un genitivo subjetivo y un genitivo objetivo. Es decir, Borges se inventa a sí mismo y Borges inventa la literatura argentina, ¿no? Eso quiere decir la invención de Borges. ¿Y cómo se materializa esa traición literaria capaz de inventar, de crear, etcétera? Bueno, bajo la forma de la traducción. Podríamos pensar en la idea de la traducción para pensar esa traición, ¿no? ¿Qué es una traducción? No es la transposición de los sentidos de una lengua a otra, es la reescritura en otro sistema lingüístico y en otro contexto, ¿no? Siempre traducir es inventar. La actividad literaria es siempre, como una traducción, una reescritura que opera principalmente con una manipulación de contextos. Leer es traducir. Y no hay traducción, ustedes conocen esa famosa frase en italiano, ¿no? ¿La conocen? ¿Cómo dice la frase? Decila, porque te estás riendo, la sabes, ¿no? Bueno, traduttore, traductor, traditore, traidor, ¿no? ¿La sabías? Bueno, ¿eh? Traduttore, traditore. ¿Lo estoy pronunciando bien, Mari? Bueno, leer es traducir. Y no hay traducción que no implique una traición que invente el texto según el nuevo contexto, ¿no? Por eso Borges, en el colmo de su ironía y de su despliegue, dice, el original es infiel a la traducción, ¿no? En vez de decir la traducción es infiel al original. Pero que lo invente como una invención que crea algo nuevo, descubriendo esa novedad, en realidad, perdón, que la traducción invente algo nuevo no implica que no sea una novedad que está dentro de esas posibilidades que alberga el texto, ¿no? Bien, bueno, llegamos hasta aquí y ahora estaría bien ver qué sentido tiene todo esto que dije para el derecho, ¿no? La perspectiva crítica del derecho, la teoría crítica del derecho, que entiendo que aquí la sostuvo el profesor Oscar Correas, de él lo conocen, supongo, y alguien más, seguramente, si quieren mencionármelo. La teoría crítica en Argentina define al derecho como una práctica social específica en la que están expresados históricamente los conflictos, los acuerdos y las tensiones de los grupos sociales que actúan en una formación social determinada. Esta práctica social se manifiesta en un discurso que es más que palabras, pero que no se sustrae de su carácter textual, ¿no? ¿Qué significa que el derecho sea texto? Derrida sostiene una frase muy extrema, que es la siguiente: no hay afuera del texto. ¿Qué quiere decir que no hay afuera del texto?
que toda realidad tiene la estructura de una huella diferencial, dice Derrida. Es decir, que no podemos referir a lo real más que a través de una experiencia interpretativa. No tenemos un acceso directo a las cosas. El acceso a las cosas está mediado por la interpretación. Eso es lo que quiere decir Derrida cuando sostiene el carácter textual, ¿no? Todo es texto, porque nada escapa a la mediación interpretativa. Y el texto jurídico demanda como texto ser interpretado. Requiere que se desplieguen sus posibilidades. Como hemos visto con Kelsen y con Dworkin y con Fish, todo acto jurídico implica tanto un acto de conocimiento como un acto de voluntad. Todo acto jurídico implica un acto de interpretación, ¿no? La riqueza de una norma no está en su capacidad de ser aplicada mecánicamente, sino en su capacidad de, al ser interpretada, dar respuesta a problemáticas actuales. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene Borges para decir respecto de esto? La literatura de Borges, dice Link, adopta la forma del desafío, propone un stop making sense, ¿no? Detengamos el intento de dar sentido. ¿Por qué es necesario ese stop making sense? ¿Por qué es necesario para Borges esa interrupción del sentido? Bueno, para que se genere ese efecto brechtiano del que hablábamos antes, ¿no? Ese efecto de distanciamiento, ese Verfremdungseffekt. Eso no lo había escrito. Sé que a nadie le va a interesar, pero lo voy a escribir igual. No sé por qué. Bueno, efecto de distanciamiento. ¿Por qué es necesario un efecto de distanciamiento? ¿Por qué es necesario un stop making sense? Porque es necesario poner en cuestión esos sentidos establecidos y abrir la posibilidad de otras lecturas. Ese es el desafío de Borges para los operadores jurídicos, ¿no? Borges invita a leer toda ley, no solo la literaria, sino también la jurídica, a partir de ese procedimiento de invención. Todo acto jurídico es un acto de conocimiento y de voluntad. Todo acto jurídico consiste en una invención en la que opera un descubrimiento y una creación, ¿no? Como hemos visto. Los operadores jurídicos pueden aceptar este desafío borgiano de interpretar la ley a partir del dispositivo de la invención, ¿no? A partir de la idea de que todo texto, todo acto jurídico es un texto. Es decir, que en todo acto jurídico hay un texto en el que existen sentidos establecidos y sentidos que permanecen latentes y que están a la espera de ser explicitados por una lectura que atienda a las posibilidades latentes allí presentes. Por supuesto, esto es una tarea política. Como señala Rancière, un filósofo francés, la lucha política es en buena medida una lucha por la apropiación de las palabras, por la apropiación del sentido de las palabras. Es una disputa por el sentido de las palabras. En la Argentina, fíjense hasta qué punto esa disputa, ¿no? Hay una agrupación peronista que se autodenomina putos peronistas. ¿Por qué se autodenominan putos peronistas? Porque puto no es un insulto. No vamos a aceptar que sea un insulto. Vamos a apropiarnos del sentido de esa palabra y vamos a darle otro sentido. Rancière sostiene además que hay que abandonar el sueño, yo diría, de la filosofía analítica de
depurar de ambigüedad y de polisemia las palabras, ¿no? La palabra democracia ya es un campo de batalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, la interpretación tiene un talante político, ¿no? Es una tarea política decisiva en la que se recupera el sentido de ciertas palabras, sobre todo de palabras que han perdido su relación con la idea de justicia, ¿no? Uno podría decir que esa es la exigencia en el campo del derecho, ¿no? Ese es el sentido último del derecho, ¿no? Una idea de justicia. Derrida afirma que la justicia deconstruye el derecho, pero lo deconstruye para hacerse presente en él, ¿no? Por eso también es importante que el derecho advierta y recupere esa lógica plástica o esa plasticidad propia de la literatura, ¿no? Es decir, el derecho como la literatura también se encuentra en permanente construcción y también tiene que ponerse en cuestión a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que permanecer receptivo a las exigencias de la justicia que se manifiestan en las nuevas demandas sociales, en los reclamos de ampliación de derechos, en los reclamos de inclusión, etcétera. Hay algo en el derecho que debe permanecer inestable, indeterminado, ¿no? Esto que asusta tanto, ¿no? Pero fíjense que yo diría que incluso uno podría pensar que existe cierta tensión entre dos valores jurídicos que son valores ciertamente, ¿no? La justicia, por supuesto, y la seguridad jurídica, ¿no? La búsqueda de la seguridad jurídica. A veces entran en tensión, ¿no? Hay algo que tiene que permanecer inestable, indeterminado, abierto, permeable, capaz de responder a las transformaciones históricas eh, de la condición humana. Entonces, para cerrar un poco la presentación, y vamos a tener tiempo, creo, de leer el cuento, habría ciertas cuestiones que Borges entonces podemos resumir, recuerda como desafíos para la ciencia jurídica, ¿no? Voy a nombrar 4. El primero, siguiendo el modelo borgiano, el operador jurídico debe hacer derecho preguntándose permanentemente qué es el derecho. Una pregunta que los abogados no se hacen nunca, o casi nunca. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Pregunta que se hace permanentemente Borges, porque Borges reflexiona sobre la literatura en cada línea que escribe, en sus cuentos, en sus ficciones, haciendo literatura. Segundo lugar, el operador jurídico debe advertir que hacer derecho es inventar el derecho, es que es escribir leyendo, que es crear descubriendo en el texto jurídico sus posibilidades latentes, que permite que éste responda fenomenalizando una justicia, ¿no? Haciendo presente una justicia. En tercer lugar, inventar el derecho es traicionar las lecturas canónicas que instalan sentidos establecidos, obturando otras lecturas posibles. Esta traición deviene creación por descubrimiento de una operación de traducción. Frente a la aplicación mecánica de la ley, Borges propone la idea de traducción como un modo de articulación de la lectura y la escritura bajo la modalidad de la invención. Y finalmente, este modo de leer borgiano, que considera que todo texto es literatura fantástica, en el sentido de que tiene el carácter textual, en el sentido en que es una construcción, de que es una construcción, un procedimiento, que es deconstruible, que es siempre interpretable. Este modo de leer borgiano implica asumir una ontología que privilegia siempre la posibilidad antes que la efectividad y que tiene consecuencias políticas. ¿Qué consecuencias políticas tiene? Bueno, en un mundo que es ostensiblemente injusto, privilegiar lo que puede ser antes que lo que es un gesto político. Vivimos en un mundo que es injusto. Lo que es la injusticia.
privilegiemos lo que no es entonces. Pero además, la lectura borgiana descubre que no existe la neutralidad, que no hay lecturas apolíticas, que las interpretaciones objetivas responden siempre a intereses políticos. Podemos compartir o no esos intereses. Y recordemos que la ideología siempre presenta su propia posición como objetiva. Podemos compartir o no esos intereses, pero lo que no podemos ignorar es que ellos existen y que motivan las interpretaciones y muchas veces los sentidos establecidos. Bueno, hasta acá la reflexión. Tenemos tiempo de leer el cuento, quizás, ¿sí? Sí tenemos tiempo. Voy a pedir a los ingenieros si nos pueden apoyar presentando el cuento, el Dale. documento que ya Y compartimos para quizás antes, que... no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto de lo que dijimos. Sí, por favor. Como un factor como que ayuda más a la justicia más que a lo canon que está escrito. Y yo acabo de hacer una interpretación de una sentencia para una clase y había una parte que es de la Suprema Corte, en la que la Suprema Corte dice que es preocupante que se estén usando ciertos supuestos normativos para seguir fomentando estereotipos, estereotipos de género y discriminación, y que la persona juzgadora debe siempre ver como más allá y el contexto con perspectiva para ver cómo el derecho va a incidir dentro con la conducta normativa o con la conducta que estamos analizando y no cómo la conducta se debe aplicar al derecho. Y yo lo interpreté como, y es que ahorita me explico con lo que se dijo, como de que tenemos un delito, ¿no? En materia penal tenemos un delito y es como de este tamaño. Y cuando tenemos una norma que realmente describe a la perfección el delito y la persona juzgadora no interpreta y no, o sea, se basa como meramente en lo que dice, pues cabe perfecto, ¿no? Y es padrísimo porque no hay como mayor esfuerzo. Pero cuando realmente hay una interpretación y una visión como más allá y con el contexto, realmente nuestra bolita del delito ya no cabe dentro del supuesto normativo. Entonces tenemos que ver cómo se ajusta el derecho a este supuesto y no al revés. Y ya después, como que llegamos a la conclusión igual interpretativo, que no hay nada positivo, que en términos de demandas, contestaciones y sentencias, no tenemos realmente los hechos, que son, o sea, que realmente son narraciones, porque los hechos ya vienen como invertidos con esta interpretación que nosotros le damos, ¿no? Entonces, también Bueno, gracias por tu comentario. Sí, un par de cositas para decir. Primero, que por supuesto, como es absolutamente constatable y como la literatura ha constatado históricamente, muchas veces la justicia no coincide con el derecho, ¿no? Los Miserables de Víctor Hugo. No siempre la aplicación de la ley produce un efecto justo, ¿no? Hay cierto desfasaje. ¿A qué se responde ese desfasaje? A que la justicia es del orden de lo singular y el derecho es del orden de lo general. El derecho es una norma que tiene que prever una conducta de un modo general. Entonces, en el caso concreto intervienen diversas variables que hay que considerar si uno quiere ser justo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el derecho es ambivalente, ¿no? Ya lo hemos visto, tiene lo que Cárcova llamaba la función paradojal, ¿no? El derecho puede servir para conservar el statu quo, puede servir para defender a las clases dominantes, puede ser un instrumento conservador y también puede ser un instrumento de emancipación. Puede ser las dos cosas. Rancière distingue la noción de política de la noción de policía, ¿no? Y él dice, la política siempre busca la transformación. La política siempre busca que se dé un cambio. La policía es todo lo contrario, la policía busca que las cosas permanezcan igual. Ahora, ¿uno es malo y otro es bueno? Y no, no necesariamente. Si un movimiento social logra que se le reconozca un derecho, va a querer que la policía lo proteja ese derecho. La policía en el sentido amplio, ¿no? Digamos, Rancière dice que no toda política es política, hay políticas policiales, digamos, ¿no? Que buscan proteger un estado de cosas. Ahora, ese estado de cosas, dentro de ese estado de cosas puede haber cosas
que es necesario proteger, digamos, ¿no? Los derechos humanos, etc. Entonces, la cuestión tiene esa complejidad, ¿no? Eh, bueno, eso. No sé si querés repreguntar o si alguien más quiere hacer un comentario. Y si no, iremos a la lectura del cuento. ¿Nadie más? Bueno, pienso que podemos darle lectura al cuento, para lo cual voy a pedir al ingeniero si nos podría, por favor, agrandar un poco la letra. Y en lo que lo hace, doctor, yo sí que voy a aprovechar que me encuentro Por aquí favor, sí. en la mesa, voy a aprovechar este lugar. Y yo me he quedado pensando mucho en esta idea de Borges, que de la literatura es un modo de leer. Y me ha hecho recordar, pienso yo, que es uno de sus ensayos o artículos más famosos, donde habla sobre los clásicos. Y voy a tratar de citarlo de memoria. Dice Borges, clásico no es un libro que posee tales o cuales méritos. Clásico es un libro que las generaciones de los hombres leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. No sé si detrás de este pensamiento está esta idea de que la literatura es un modo de leer. Y si tomamos estas dos premisas, yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿El manual de la licuadora, el instructivo de la licuadora, es literatura? Y si la respuesta es sí, ¿qué es lo que hace que sea literatura? Y si la respuesta es no, ¿qué es lo que hace que no sea literatura? Sí, gracias por tu pregunta. Claro, esto lo hemos visto en los encuentros anteriores, digamos. Lo que hace que algo sea literatura es un modo de leer practicado por lo que podemos llamar la institución literaria, ¿no? Es decir, la opinión eh, de quienes están en el mundo de la literatura, ¿no? Literatura es aquello que se lee como literatura porque circula como literatura avalado por los críticos literarios, los escritores, las editoriales, ¿no? Hay un fenómeno de recepción en un contexto social, digamos, ¿no? Que hace que eso opere de esa manera, ¿no? Nunca es algo arbitrario, no es que, porque por supuesto que yo puedo intentar leer el manual de la licuadora como literatura, puedo hacerlo como una operación privada, pero eso no va a ser que, porque son lecturas objetivas, digamos. Nadie duda si está ante un texto literario o no. El problema es cómo se determina eso, si es que hay algo allí en el texto que haga de ese texto un texto literario, como dirían los formalistas rusos. Sí, los formalistas rusos dirían, por supuesto que hay algo, no es simplemente un modo de leer. Si ese texto contiene recursos, ¿no? Este recurso de Ostraneña, es decir, este recurso de extrañamiento, entonces estamos ante un texto literario, ese recurso que permite una transformación de la percepción. Esto lo estuvimos viendo en las clases pasadas. Y por supuesto que entonces vos podés no estar de acuerdo con la teoría de Borges, ¿no? Pero, pero esa sería la diferencia, ¿no? Borges diría, no hay nada allí, no hay nada allí, es un modo de tratarlo y de recibirlo como literatura, ¿no? Y respecto del canon, hay algo interesante. Yo creo recordar que es Harold Bloom, creo que el que tiene el texto sobre los clásicos. Y él dice, ¿qué es lo que hace de un texto un clásico? Que no se agotan las lecturas, no se agota la posibilidad de sentido que tiene ese texto. Bueno, no sé. Gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor. No sé si hay, creo que Diana Osmar aquí tiene alguna pregunta y con todo gusto la Diana Osmara, por escuchamos. favor.
como una especie de Judas, ahí me redoblaste la apuesta, ¿no? ¿Quién es el escritor? ¿Quién es el autor de Borges? ¿Borges o los lectores de Borges? Eh, Perdón, pero le ganaste en su propio juego. Es interesante lo que planteas, es interesante. En el caso de... ¿Por qué mencionas a Kafka en particular? Yo creo que efectivamente lo que hace de un texto, no de los clásicos, sino de cualquier texto literario, un texto literario, yo creo que sí hay algo que tiene que ver con eso. Texto literario o una obra de arte. La pluralidad de sentidos, la imposibilidad de agotar lo que está ahí con una lectura. ¿No? Si lo agotamos con una lectura, estamos ante un texto informativo, digamos, ¿no? Ante un texto que define algo. Pero hay algo en la expresión literaria, la poesía quizás sea el modo más paradigmático, que tiene que ver con una experiencia de que no estoy agotando el sentido, de que estoy captando algo, que me provoca incluso algo a nivel, al principio del curso, alguien dijo que le asociaba la literatura con la expresión de emociones. No sé si está por aquí presente, ¿no? Creo que ya hubo un recambio de gente que vino a escuchar el cuento de Borges. Pero hay algo de eso, ¿no? Y esa emoción tiene que ver también con un experimentar. Hay algo hay una riqueza enorme acá. Se me está escapando algo, pero, pero qué estimulante es que haya algo más. Yo creo un poco que pasa eso, ¿no? Con toda literatura, con toda obra de arte, etcétera. Respecto del otro que decís, escribilo. Es interesante y hacer el paralelo con las tres versiones de Judas. Bueno, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Si no es así, doctor, usted nos puede indicar. Si ahora procedemos a la lectura. Vamos a ver hasta dónde nos puede dar el tiempo. Este texto de Borges, este cuento titulado Tema del traidor y del héroe, para lo cual le voy a pedir con mucho favor al ingeniero que me vaya ayudando para poder ir cambiando el documento. Abro cita para dar lectura a este cuento de Jorge Luis Borges. Bajo el notorio influjo de Chesterton, discurridor y exornador de elegantes misterios, y del consejero áulico Leibniz, que inventó la armonía preestablecida, he imaginado este argumento, que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles. Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes. Hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún. Hoy, 3 de enero de 1944, las vislumbro así. La acción transcurre en un país oprimido y tenaz. Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico. Ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX. Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda. Digamos, 1824. El narrador se llama Ryan. Es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Fergus Kilpatrick, cuyo sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo nombre ilustra los versos de Browning y de Hugo, cuya estatua preside un cerro gris entre ciénegas rojas. Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores, a semejanza de Moisés que, desde la tierra de Moab, divisó y no pudo pisar la tierra prometida. Kilpatrick
pereció en la víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado. Se aproxima la fecha del primer centenario de su muerte. Las circunstancias del crimen son enigmáticas. Ryan, dedicado a la redacción de una biografía del héroe, descubre que el enigma rebasa lo puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro. La policía británica no dio jamás con el matador. Los historiadores declaran que ese fracaso no empaña su buen crédito, ya que tal vez lo hizo matar la misma policía. Otras facetas del enigma inquietan a Ryan. Son de carácter cíclico. Parecen repetir o combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades. Así, nadie ignora que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe hallaron una carta cerrada que le advertía el riesgo de concurrir al teatro esa noche. También Julio César, al encaminarse al lugar donde lo aguardaban los puñales de sus amigos, recibió un memorial que no llegó a leer, en que iba declarada la traición con los nombres de los traidores. La mujer de César, Calpurnia, vio en sueños abatida una torre que le había decretado el Senado. Falsos y anónimos rumores, la víspera de la muerte de Kilpatrick, publicaron en todo el país incendio de la torre circular de Kilgarvan, hecho que pudo parecer un presagio, pues aquel había nacido en Kilgarvan. Esos paralelismos y otros de la historia de César y de la historia de un conspirador irlandés inducen a Ryan a suponer una secreta forma del tiempo, un dibujo de líneas que se repite. Piensa en la historia decimal que ideó Condorcet, en las morfologías que propusieron Hegel, Spengler y Vico, en los hombres de Hesiodo que degeneran desde el oro hasta el hierro. Piensa en la transmigración de las almas, doctrina que da horror a las letras célticas y que el propio César atribuyó a los druidas británicos. Piensa que antes de ser Fergus Kilpatrick fue Julio César. De esos laberintos circulares lo salva una curiosa comprobación que luego lo abisma en otros laberintos más inextricables y heterogéneos. Ciertas palabras de un mendigo que conversó con Fergus Kilpatrick el día de su muerte fueron prefiguradas por Shakespeare en la tragedia de Macbeth. Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso. Que la historia copia la literatura es inconcebible. Ryan indaga que en 1814, James Alexander Nolan, el más antiguo de los compañeros del héroe, había traducido al gaélico los principales dramas de Shakespeare, entre ellos Julio César. También descubre en los archivos un artículo manuscrito de Nolan sobre los Festspiel de Suiza, vastas y errantes representaciones teatrales que requieren miles de actores y que reiteran episodios históricos en las mismas ciudades y montañas donde ocurrieron. Otro documento inédito le revela que pocos días antes del fin, Kilpatrick, presidiendo el último cónclave, había firmado la sentencia de muerte de un traidor, cuyo nombre ha sido borrado. Esta sentencia no coincide con los piadosos hábitos de Kilpatrick. Ryan investiga el asunto. Esa investigación es uno de los hiatos del argumento
y logra descifrar el enigma. Kilpatrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la entera ciudad, y los actores fueron legión, y el drama coronado por su muerte abarcó muchos días y muchas noches. He aquí lo acontecido. El 2 de agosto de 1824 se reunieron los conspiradores. El país estaba maduro para la rebelión. Algo, sin embargo, fallaba siempre. Algún traidor había en el cónclave. Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan el descubrimiento de ese traidor. Nolan ejecutó su tarea. Anunció en pleno cónclave que el traidor era el mismo Kilpatrick. Demostró con pruebas irrefutables la verdad de la acusación. Los conjurados condenaron a muerte a su presidente. Este firmó su propia sentencia, pero imploró que su castigo no perjudicara a la patria. Entonces Nolan concibió un extraño proyecto. Irlanda idolatraba a Kilpatrick. La más tenue sospecha de su vileza hubiera comprometido la rebelión. Nolan propuso un plan que hizo de la ejecución del traidor el instrumento para la emancipación de la patria. Sugirió que el condenado muriera a manos de un asesino desconocido, en circunstancias deliberadamente dramáticas, que se grabaran en la imaginación popular y que apresuraran la rebelión. Kilpatrick juró colaborar en este proyecto, que le daba ocasión de redimirse y que rubricaría su muerte. Nolan, urgido por el tiempo, no supo íntegramente inventar las circunstancias de la múltiple ejecución. Tuvo que plagiar a otro dramaturgo, al enemigo inglés William Shakespeare. Repitió escenas de Macbeth de Julio César. La pública y secreta representación comprendió varios días. El condenado entró en Dublín, discutió, obró, rezó, reprobó, pronunció palabras patéticas, y cada uno de esos actos que reflejaría la gloria había sido prefijado por Nolan. Centenares de actores colaboraron con el protagonista. El rol de algunos fue complejo, el de otros momentáneo. Las cosas que dijeron e hicieron perduran en los libros históricos, en la memoria apasionada de Irlanda. Kilpatrick, arrebatado por ese minucioso destino que lo redimía y que lo perdía más de una vez, enriqueció con actos y palabras improvisadas el texto de su juez. Así fue desplegándose en tiempo el populoso drama, hasta que el 6 de agosto de 1824, en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln, un balazo anhelado entró en el pecho del traidor y del héroe, que apenas pudo articular entre 12 fusiones de brusca sangre algunas palabras previstas. En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos. Ryan sospecha que el autor los intercaló para que una persona en el porvenir diera con la verdad. Comprende que él también forma parte de la trama de Nolan. Al cabo de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria del héroe. También eso, tal vez, estaba previsto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Comentarios, si quieren, de esto que acaban de escuchar. Hay que volver a leerlo. ¿Te gustó? Bueno, genial. Sí, un poco, quizás si lo vuelven a leer, podrán ver algunas de las cosas que estuvimos charlando
en acción en el texto, ¿no? Momento, en un momento cúlmine, Borges dice eh, que la literatura copia la historia, puede suceder, pero que la historia copia la literatura es inaudito, ¿no? Es este, uno de los pasos irónicos, pero teóricamente interesantes, en los que Borges muestra el carácter ficcional también de la historia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, ¿hay alguna pregunta, comentario? Si no, dejamos aquí. Bueno, a mí me ha hecho pensar, perdón, doctor. Y allí atrás también. Ahí levantó la atrás, mano. sí, creo que sí tenemos. Ahí tenemos. Escuchamos. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Efectivamente, ¿no? Acá hay un punto que tiene que ver con, o por lo menos yo lo encaro desde ese punto de vista, ¿no? Cómo Borges descubre que hay algunos registros de escritura que pretenden contar hechos objetivos, indiscutibles. Por ejemplo, la historia, ¿no? Muchas veces cuando leemos un texto de historia decimos, bueno, las cosas sucedieron así, son así. Lo que Borges de alguna manera pone en evidencia, es algo que también trabaja Walter Benjamin, de quien hablamos, es que la historia la escriben los vencedores, que por supuesto hay otra historia, ¿no? Y entonces hay un carácter ficcional, ¿no? Es lo que elige contar, la parte que eligen contar quienes vencieron y que se van a mostrar a sí mismos como los buenos de la historia, ¿no? Y los malos fueron los otros, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo señalaba esto de ese juego entre realidad y ficción, pero estoy de acuerdo con lo que decís vos, por supuesto que hay ficciones que cuentan, y además un poco trabajamos eso en los encuentros anteriores, ¿no? La potencia que tiene la ficción también para denunciar un hecho real contándolo, ¿no? Y que a veces es más fuerte que un texto informativo, ¿no? Ayer nos detuvimos en un documental de una cineasta argentina que se llama Lucrecia Martel, en la que ella cuenta cómo ella había visto las imágenes en un noticiero del asesinato de un líder de un pueblo originario argentino, ¿no? Que había sido asesinado por un terrateniente. Y ella dice, yo vi esto, pero no sé por qué, no puedo entender por qué, habiendo visto esta imagen, no me movió a hacer nada. Entonces tuve la necesidad de indagar en esas imágenes y verlas una y mil veces hasta entender, y pensando que yo podía hacer algo a nivel ficción, ¿no? Un documental de cine que pudiese, que lograra poner finalmente la mirada, detener la mirada en algo tan terrible, ¿no? Y mover de algún modo a la reflexión o a la acción respecto de eso, ¿no? Entonces sí, también ese aspecto de lo que decís es importante. Bueno, gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta? Me parece que sí. ¿De este lado? No.
Aquí tenemos al maestro Mario Molina. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Sí, sí, totalmente. Me parece que hay, lo que ocurre en el arte contemporáneo es llamativo en ese sentido, ¿no? Hay un artista aquí, que estoy en este hermoso país y tan feliz, y que tiene tantos artistas y escritores y la cultura de México, envidiable. Hay una artista que se llama Teresa Margoles, Margolles. ¿Alguien la conoce? Es de Sinaloa. No. Bueno, ella dice que, bueno, por supuesto, vivimos en una cultura visual, ¿no? Y ella es una artista visual. Y ella dice, las imágenes a veces no logran el efecto que desde el compromiso político de ella, ¿no? Ella quiere denunciar eh, la violencia en Sinaloa, de la que yo no puedo hablar, pero quizás ustedes me puedan contar. Eh, los asesinatos, los femicidios. Y entonces, ¿cómo muestro eso? Dice ella. Y una de sus obras, que, bueno, nada, creo que estuvo en el Festival de Venecia, una maravilla, consistía en lo siguiente. Les voy a contar en qué consistía. Uno entraba en una habitación a medio iluminar y atravesaba una especie de niebla, ¿no? De humedad, ¿no? Y salía al otro lado y una vez que salía se enteraba que el agua que había estado respirando, digamos esa humedad, era agua de la morgue con la que se bañaban los cuerpos de los muertos en Sinaloa, ¿no? Y ella decía, ¿por qué hago esto? Porque mostrar las imágenes de los muertos no es suficiente. Parece que no provoca ningún efecto. Tengo que apelar a otros sentidos y a otras experiencias. Por supuesto que uno sale de ahí un poco impactado. Eh, Hay algo de eso eh, que está muy presente. Bueno, por supuesto que también hay obras políticas que parecen un chiste, o hay obras de arte político, supuesto arte político, que parecen más un gesto irónico y desencantado que una denuncia real, ¿no? Vemos películas, vemos obras de artistas que decimos, bueno, ¿qué me querés decir con esto? Y parecieran estar diciendo ahí, bueno, sí, todo es horrible y ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pero hay otros que todavía tratan de hacerlo desde un compromiso más real, ¿no? Me parece. Y me parece que se ha instalado, ¿no? Me parece que se ha instalado como una exigencia que el artista siente en primera persona, cada vez más, ¿no? Esa idea de que el arte es autónomo e independiente de las otras esferas sociales parece ya estar totalmente puesta en cuestión, ¿no? Por supuesto que hay una mediación, sí, no es lo mismo un panfleto político que una obra de arte política, ¿no? Tiene que haber una mediación estética, algo del orden de lo que decíamos antes de la pluralidad de sentidos, ¿no? Que haya algo más que experimentar que simplemente el mensaje político. Sí, podemos discutir sobre eso. Bueno, de nada. ¿Alguien más? Muy bien, de este lado. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Volviendo sobre esto último, recuerdo una conversación con un profesor argentino en uno de estos congresos sobre estos temas. Él le decía a una compañera que trabaja estas cuestiones del derecho y la literatura, le decía, pero si vos querés conocer otras realidades y comprometerte políticamente, ¿por qué no? Nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires está cerca de un barrio popular que queda detrás de las vías del tren. ¿Por qué no cruzás? Y la respuesta de ella estuvo bien. Digamos, eso lo vemos todos los días, lo vemos en los noticieros, lo leemos y no nos mueve a la acción, no nos mueve al compromiso. Hay una especie de lo que decíamos en el encuentro anterior, ¿no? La vida cotidiana, nuestra percepción está automatizada. Entonces, necesitamos algo que nos desautomatice. No sé si es el arte, pero hay que buscar otras estrategias. Bueno, Bueno, por cuestiones de tiempo, creo que podemos terminar con este último comentario y agradecerle nuevamente al doctor Jorge Rollero por esta segunda sesión del Seminario de Interpretación en clave de Derecho y Literatura en el marco del segundo Congreso Internacional sobre Derecho y Literatura en América Latina. Les recuerdo que el día de mañana, nuestro segundo día, será en el Instituto de Investigaciones Filológicas, aquí también de esta máxima casa de estudios. Saludamos la presencia del doctor Manuel de J. Jiménez. Doctor Manuel, no sé si te gustaría... Bravo, bravo. que diga unas palabras. Para cerrar este primer grandioso día, por cierto, hay que destacarlo, grandioso, fantástico día de este Congreso. Adelante, doctor. Hola, bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en este segundo Congreso Internacional sobre Derecho y Literatura en América Latina. Gracias, ellos son alumnos del primer semestre, son de mi grupo Teoría General del Estado. Entonces, un poco para que también vean qué pueden hacer ya después aquí en el posgrado y sobre todo pensar el derecho de manera distinta a cómo ustedes lo van a aprender. Es bueno aprenderlo así, formalmente, dogmáticamente, pero ya después hay que salir de la caja, ¿no? Como hay algunas expresiones al respecto. Y pues, por supuesto, agradecer mucho la presencia del doctor Jorge Luis Rollero. Él es un experto, él es una persona sumamente inteligente, envidio su inteligencia aguda en muchos sentidos y, por supuesto, también agradecer al maestro Carlos Martínez Loza, un gran orador y estudioso de la retórica. Y todo ello para ustedes, para también los ponentes que han participado, la audiencia y particularmente a esta mi casa, la Facultad de Derecho y particularmente el posgrado, liderado ahora por un gran amigo, un gran colega, un gran jurista, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, y por supuesto todo su equipo, el maestro Mario Molina, y también a los técnicos que me han estado ayudando bastante allá atrás. También aquí a Miguel Pantaleón, ponente y fotógrafo de producción, nos ha dado una memoria visual del Congreso fabulosa. A María Fernanda, que está ya también, más atrás creo que está Atsin, y en la mañana estaba Natalia y Avi, y bueno, mucha gente que está detrás, Jocelyn, que ahorita se tuvo que ir, a los organizadores generales, la doctora Marta, no sé, creo que ya se tuvo que retirar, pero bueno, seguimos con este congreso, esto es el primer momento, la primera jornada. Mañana vamos a estar en Filológicas. Va a quedar todo muy grabado para ustedes. Y la última jornada va a ser en el claustro de Sor Juana. Con eso nos despedimos y bueno, agradecemos mucho a aquellos que estuvieron toda la jornada desde las 9:30. Gracias.